Imagínate trabajar meses en un proyecto y que otro se lleve todo el mérito, pues eso me pasó a mí. Me robaron el proyecto más importante de mi vida y lo presentó como suyo frente a toda la empresa. Nadie creyó que era mío hasta que saqué las pruebas. Había invertido meses de mi vida en este proyecto, cada noche en vela, cada fin de semana perdido frente a la computadora, cada café derramado sobre papeles llenos de ideas y diagramas habían valido la pena, o eso creía. La oficina olía a tinta de impresora, a café frío y a la fatiga de mi equipo, que ahora caminaba entre las pantallas encendidas y los documentos desordenados. Podía ver el cansancio reflejado en sus ojos, mezclado con orgullo silencioso. Yo mismo sentía una mezcla de agotamiento y satisfacción. Había llevado esta idea desde la concepción hasta un producto terminado. Nadie podía negarlo. Nadie excepto Leonardo. Llegó la hora de la presentación. Vi cómo Leonardo caminaba hacia el escenario con esa sonrisa calculadora que siempre lograba irritarme. Lucía impecable, seguro de sí mismo, como si todo el mérito del proyecto le perteneciera. Mientras hablaba, me mantuve en silencio, observando cada diapositiva. Y entonces lo vi. La principal, la que resumía todos los meses de esfuerzo y creatividad, destacaba únicamente su nombre como líder del proyecto. Sentí cómo se me encogía el estómago, cómo un calor intenso subía por mi espalda y mi pecho se apretaba. Miré a mi equipo y encontré la misma mezcla de incredulidad y rabia contenida. Las manos me temblaban, pero respiré profundo. No podía explotar en ese momento, no delante de todos. Cuando los aplausos finales sonaron, me quedé inmóvil un instante, observando la sonrisa de Leonardo mientras absorbí el crédito que era mío. Por fuera fingí calma, por dentro mi mente ya trabajaba a 1000 por hora. Tenía que actuar y debía hacerlo con inteligencia, no con impulso. Mientras la sala se vaciaba, aproveché para revisar mi computadora y asegurarme de que no quedara evidencia que Leonardo pudiera manipular. Copié correos, versiones de documentos, diagramas y notas que demostraban que yo había sido quien había concebido la idea, desarrollado la estructura y liderado cada fase del proyecto. Cada archivo se guardó cuidadosamente, etiquetado, seguro. Esto no se perdería, esto sería mi prueba, mi arma contra su traición. Salí de la sala con la cabeza en alto, pero mi mente no paraba. Recordaba cada reunión, cada debate con Leonardo, cada corrección que hice personalmente para que el proyecto funcionara. Todo eso quedaba documentado. La indignación estaba ahí, caliente, pero la transformé en algo útil, estrategia. Si iba a recuperar el crédito que me robó, debía planearlo con precisión. Esa noche, mientras caminaba hacia mi apartamento, repasaba mentalmente cada paso que daría. Sabía que esto no sería un enfrentamiento rápido ni fácil. Leonardo era astuto y arrogante, pero yo tenía algo que él no, la verdad y la evidencia de mi trabajo. Me senté frente a mi computadora en casa, encendí la luz del escritorio y revisé una vez más todos los archivos, correos de propuestas iniciales, borradores de presentaciones, versiones de código con mis comentarios, todo estaba ahí. Respiré hondo y escribí un plan mental, confrontarlo primero con pruebas. Si se negaba, hablaría directamente con Ricardo. Esta vez no habría manera de que Leonardo se saliera con la suya. El proyecto no era solo una idea, era la prueba de mi capacidad, de mi esfuerzo y de mi integridad. Y nadie, absolutamente nadie, iba a arrebatármelo sin luchar. Salí al balcón de mi departamento, respiré aire frío y dejé que la ciudad me recordara que el mundo seguía girando, aunque mi ira aún bullera en mi interior. Esta traición no iba a ser el final de mi historia. Sería el inicio de una batalla silenciosa, calculada y definitiva. Leonardo había subestimado a Diego. Pronto descubriría que subestimar a alguien que tiene la verdad y la evidencia en sus manos es un error que siempre se paga caro. Al día siguiente me levanté con una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que debía enfrentar a Leonardo antes de que tuviera oportunidad de borrar cualquier rastro de lo que era mío. Cada paso hacia su oficina parecía resonar más fuerte que el anterior, como si los pasillos mismos quisieran advertirme del peligro que me esperaba. Toqué la puerta y escuché su voz desde dentro, arrogante y confiada. «Adelante», dijo, sin siquiera levantar la mirada de su pantalla. Entré con calma, controlando cada gesto. No iba a darle la satisfacción de verme enfurecido. «Leonardo», empecé, con voz firme, «necesitamos hablar sobre la presentación de ayer».
Él levantó la mirada lentamente, y esa sonrisa calculadora volvió a aparecer, como si supiera exactamente lo que venía. Ah, Diego, veo que estás molesto, pero ¿de qué hablas exactamente? Su tono era condescendiente, provocador, y encendió un fuego silencioso en mí. Saqué la carpeta con los documentos que había reunido, dejándola en su escritorio. Esto demuestra que el proyecto es mío, que cada idea, cada paso fue concebido y liderado por mí. La diapositiva de ayer no refleja la verdad. Puedes corregirlo públicamente o tendremos que llevar esto más arriba. Mi voz se mantuvo firme, aunque mi corazón latía acelerado. Leonardo inclinó la cabeza, miró los papeles con desprecio y luego me sonrió con arrogancia. Diego, relájate. Nadie va a preocuparse por unos cuantos correos. Además, ¿quién va a creer que todo esto es tuyo? Si quieres, podemos ignorar todo esto y seguir adelante. Era exactamente lo que había temido, subestimarme. Pero no me intimidó. Mi mente trabajaba rápidamente. Si no hacía algo ahora, perdería todo. Entonces tendré que hablar con Ricardo, respondí, señalando al CEO con firmeza. Él verá la verdad y estoy seguro de que tomará las decisiones correctas. Leonardo se recostó en su silla, cruzó los brazos y rió suavemente, como si mi amenaza fuera un chiste. Haz lo que quieras, Diego, no cambiará nada. Su calma irritante me recordó por qué debía mantener la cabeza fría. No pasó ni una hora cuando la noticia llegó. Había sido despedido. La excusa oficial, reestructuración del área. Una frase vacía, un disfraz para cubrir su venganza. Caminé hacia mi oficina con la caja de mis pertenencias en las manos, cada objeto que había acompañado meses de trabajo ahora empaquetado. Leonardo me observaba desde su oficina, un brillo satisfecho en los ojos. No dije nada, no discutí, no supliqué. La rabia seguía ahí, caliente, pero la transformé en concentración. Cada paso que daba era parte de un plan mayor. Salí del edificio sin mirar atrás, con la determinación creciendo en mi interior. Mientras caminaba por el estacionamiento, respiré hondo y repasé mentalmente los próximos pasos. Tenía que mantener la evidencia segura y debía preparar el momento adecuado para mostrarle a Ricardo la verdad. Mi ira se mezclaba con un sentimiento más profundo, justicia. No se trataba solo de recuperar el crédito del proyecto, se trataba de demostrar que la integridad y el esfuerzo no podían ser robados por alguien arrogante y deshonesto. Al salir del edificio, sentí el peso de lo que acababa de pasar, pero también un alivio inesperado. Ahora estaba fuera de la sombra de Leonardo. Ya no tenía que fingir frente a él. Cada correo, cada archivo, cada prueba estaba conmigo, lejos de sus manos. Mientras subía a mi auto, pensé en Ricardo, en cómo podía ser mi aliado si lograba mostrarle todo de manera clara y profesional. La estrategia estaba tomando forma, paciencia, evidencia y el momento correcto para actuar. La rabia era mi combustible, pero la calma sería mi arma. Leonardo había ganado una batalla pequeña, pero yo estaba a punto de preparar la guerra que pondría fin a su fraude. El día que debía firmar los documentos de finiquito llegó con una mezcla extraña de alivio y tensión. Entré al edificio con paso firme, aunque cada fibra de mi cuerpo estaba alerta. No podía permitir que nada arruinara la oportunidad que se estaba formando. Todo debía ser perfecto, mi actitud, mi calma, incluso mi forma de hablar. El personal de recursos humanos me recibió con amabilidad, pero noté las miradas curiosas de algunos compañeros. Para ellos era simplemente el empleado despedido. Para mí era un paso más hacia la justicia. Firmé los papeles, manteniendo la compostura, y guardé una copia de todo. La carpeta con la evidencia estaba segura en mi maletín. Cada correo, cada documento, cada archivo de código estaba listo para ser mostrado a la persona correcta, Ricardo, el CEO. Mientras salía del edificio, con la luz del sol golpeando el vidrio de la entrada, lo vi. Ricardo estaba allí, revisando unos informes, aparentemente ajeno a todo. El corazón me dio un vuelco. Era mi oportunidad. Respiré hondo, ajusté la maleta y caminé hacia él con paso decidido. «Señor Ricardo, ¿puedo hablar con usted unos minutos? Es urgente», dije con voz firme pero respetuosa. Levantó la mirada y tras un instante de sorpresa asintió. Me siguió hasta su oficina. Mientras caminábamos, cada segundo parecía alargarse. El silencio era casi tangible.
Sabía que tenía que presentar las pruebas de manera clara y convincente. Una vez dentro de la oficina, Ricardo me ofreció una silla frente a su escritorio. Observé cada detalle, la luz que entraba por la ventana, el orden impecable de sus papeles, la seriedad en sus ojos. Saqué la carpeta cuidadosamente, abriendo primero los correos electrónicos que demostraban que cada idea había nacido de mi mente. Luego, los documentos de planificación y los diagramas de flujo que detallaban todo el desarrollo del proyecto. Cada archivo estaba perfectamente organizado, cronológicamente, para que la historia fuera clara y contundente. Señor Ricardo, esto demuestra que el proyecto que Leonardo presentó como propio fue liderado y ejecutado por mí desde el inicio, expliqué con voz firme, pero sin un ápice de arrogancia. Ricardo tomó los documentos, pasando página tras página, leyendo atentamente. Pude ver cómo su expresión cambiaba gradualmente, de la curiosidad inicial a la incredulidad y finalmente a la seriedad. «Diego, esto es muy claro», dijo tras unos minutos de silencio, mirando los correos y los diagramas con detenimiento. «Voy a iniciar una investigación de inmediato. Nadie debería apropiarse del trabajo de otro, y estas pruebas son irrefutables». Sentí un alivio sutil, pero no bajé la guardia. Sabía que la investigación debía ser minuciosa, mi trabajo dependía de ello. Mientras hablábamos, repasé mentalmente cada detalle de lo ocurrido, la traición de Leonardo, la manera en que intentó minimizar mi esfuerzo, el despido injusto. Todo eso estaba ahora documentado y en manos de quien podía cambiar el rumbo de la situación. Salí de la reunión con Ricardo con una sensación de determinación renovada. La justicia estaba en camino y ahora mi papel era esperar el desarrollo de los hechos. Pero no era una espera pasiva. Cada acción, cada contacto, cada movimiento debía ser calculado para que la verdad saliera a la luz sin posibilidad de tergiversación. Mientras caminaba hacia la salida del edificio, la carpeta con toda la evidencia en mi maletín parecía pesar menos que antes. El peso real lo había llevado durante semanas en mi mente y corazón. La indignación, la frustración, la rabia contenida. Ahora, sin embargo, sentía una mezcla de confianza y alivio. Había dado el primer paso para recuperar lo que era mío y demostrar que la integridad, al final, siempre encuentra su camino. Leonardo no tendría escapatoria y esta vez yo estaba preparado para todo. Los días siguientes fueron un torbellino. Sabía que Ricardo no tomaría a la ligera las pruebas que le había mostrado y que la investigación interna sería rápida gracias a la claridad de los documentos que había reunido. Cada correo, cada archivo de código y cada anotación eran irrefutables. Leonardo no tendría escapatoria. Mientras tanto, yo debía mantenerme fuera de su alcance, esperando que la justicia siguiera su curso sin interferencias. Sentía una mezcla de ansiedad y anticipación. La sensación de que algo grande estaba a punto de suceder me mantenía despierto por la noche, repasando cada detalle en mi cabeza. Al tercer día llegó la noticia que esperaba. Ricardo me llamó a su oficina y pude sentir su seriedad en cada palabra. «Diego, la evidencia es concluyente. Leonardo ha sido llamado a mi oficina. Lo que ha hecho no puede quedar impune». La voz de Ricardo tenía un tono de admiración mezclado con firmeza. No solo estaba preocupado por el proyecto, sino por la integridad de la empresa. Mientras escuchaba, imaginé a Leonardo entrando a la oficina del CEO, probablemente con la misma arrogancia que había mostrado siempre, sin sospechar lo que se avecinaba. Más tarde, fui testigo indirecto de la caída de Leonardo. Lo vi salir del edificio escoltado por seguridad, pálido, con la mirada perdida y la caja de sus pertenencias en las manos. Sus pasos vacilantes y su rostro humillado eran la confirmación de que la verdad siempre encuentra su camino. Nadie podía fingir ignorancia. La investigación había sido rápida y contundente. La arrogancia que lo había caracterizado se había desmoronado en cuestión de horas. Sentí un extraño alivio, una mezcla de satisfacción y justicia cumplida. Esta victoria, aunque grande, era solo un paso más en mi camino. Al día siguiente, Ricardo me contactó personalmente para una reunión más formal. Entré a su oficina, esta vez con un aire diferente, no de desesperación ni de indignación, sino de confianza tranquila. Ricardo me recibió con una sonrisa cordial y un gesto que parecía decir que reconocía no solo mi trabajo, sino mi integridad. «Diego, quiero que sepas que admiro tu profesionalismo y tu capacidad para manejar esta situación».
Has demostrado liderazgo, paciencia y claridad en cada paso. Sus palabras resonaron en mí como una confirmación de que todo el esfuerzo había valido la pena. Entonces vino la propuesta que no esperaba, pero que sabía que merecía. Quiero ofrecerte el puesto de jefe de área de desarrolladores, el mismo que ocupaba Leonardo. Creo que tu talento y tu integridad serán esenciales para liderar este equipo hacia nuevos logros. Sentí cómo la adrenalina mezclada con el orgullo recorría mi cuerpo. Tomé un momento para absorber la magnitud de la oferta, la seriedad de la oportunidad y la confianza depositada en mí. Finalmente, asentí con decisión. Acepto, señor Ricardo. Gracias por la oportunidad y por confiar en mí. Mientras salía de la oficina, con la seguridad de que ahora tenía un papel central en la empresa, no pude evitar pensar en cómo la justicia, cuando se combina con preparación y evidencia, se convierte en algo imparable. Leonardo había subestimado tanto la verdad como mi determinación y había pagado el precio. Ahora, con la promoción en mano y el reconocimiento de mi trabajo asegurado, sentí que este capítulo de mi vida estaba cerrándose de manera definitiva, dejando espacio para construir algo aún más grande. Cada esfuerzo, cada noche sin dormir y cada batalla silenciosa habían valido la pena. La justicia no siempre llega rápido, pero cuando lo hace es implacable. Apenas me había acomodado en mi nuevo puesto cuando empecé a escuchar rumores. Leonardo, ahora un ex empleado caído en desgracia, no había aceptado su derrota. Se decía que su orgullo y su resentimiento lo consumían. Me mantuve alerta, pero sin obsesionarme. Había aprendido que no podía subestimar la malicia de alguien que no tenía nada que perder. Cada día, mientras revisaba reportes y supervisaba al equipo, sentía una especie de tensión en el aire, una sensación de que algo estaba por ocurrir, y no me equivoqué. Una noche, mientras salía del edificio tras una jornada intensa, lo vi. Leonardo se movía con sigilo en el estacionamiento, y aunque las sombras y la poca iluminación le daban ventaja, pude reconocerlo. Mi corazón se aceleró, pero no por miedo. La adrenalina de enfrentar un intento de sabotaje me puso en alerta máxima. Desde la distancia, pude observar cómo manipulaba mi auto, concentrado en algo que claramente no era casual. Mi instinto me dijo que había llegado el momento de actuar, pero con cuidado. No podía permitir que su furia me arruinara, ni que su plan tuviera éxito. Rápidamente llamé al personal de seguridad y a la policía, describiendo la situación con precisión. Mientras ellos llegaban, me mantuve cerca, observando cada movimiento de Leonardo. Vi cómo sus manos temblaban mientras intentaba abrir el compartimento de los frenos, cómo las herramientas se deslizaban entre sus dedos y cómo su concentración era total. La tensión en el estacionamiento era palpable, las luces de los autos y los postes creaban sombras largas y dramáticas que parecían amplificar cada gesto de su desesperación. Cuando el personal de seguridad se acercó, Leonardo intentó retirarse, pero fue demasiado tarde. Lo atraparon con las herramientas en las manos, incapaz de explicar su acción. Su mirada pasó de la furia al miedo en cuestión de segundos, y en ese instante supe que el daño había terminado antes de empezar. La policía llegó poco después, revisó las evidencias y lo arrestó por intento de sabotaje. Cada movimiento quedaba registrado y la evidencia era irrefutable. Por primera vez, la arrogancia de Leonardo se convirtió en su condena visible, tangible y legal. Mientras veía cómo se lo llevaban, sentí una mezcla de alivio y satisfacción. No se trataba de disfrutar su caída, sino de constatar que la justicia había sido clara y efectiva. Todo su resentimiento, toda su rabia acumulada había terminado siendo su propia trampa. Yo, en cambio, me mantenía firme, en control y seguro de que nada ni nadie podría perjudicarme ahora. Este episodio también sirvió para reforzar la credibilidad de mi posición frente al equipo y la directiva. No solo había recuperado mi lugar, sino que también había establecido límites claros sobre lo que no se toleraría en la empresa. Esa noche, mientras regresaba a mi departamento, reflexioné sobre todo lo ocurrido. La venganza de Leonardo había sido impulsiva, torpe y, sobre todo, inútil. Mientras él se consumía en su propia ira, yo había logrado mantener la calma, actuar estratégicamente y proteger lo que me pertenecía. Sentí una extraña sensación de cierre, una especie de justicia poética. Quienes actúan con malicia sin pensar en las consecuencias, tarde o temprano pagan por ello. La noche estaba tranquila y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla pude respirar con libertad, sabiendo que el peligro inmediato había pasado y que estaba más preparado que nunca para lo que viniera.
El arresto de Leonardo por el intento de sabotaje no solo puso fin a su amenaza inmediata, también aceleró toda la investigación sobre el fraude corporativo que había cometido. Ricardo, el CEO, me llamó a su oficina y por primera vez pude ver la magnitud completa de lo que había ocurrido. Cada documento que Leonardo había falsificado, cada crédito que se había apropiado y cada acto de manipulación que daban al descubierto. Los informes internos mostraban cómo había robado ideas no solo mías, sino de otros empleados, intentando presentarlas como propias. La justicia corporativa actuó rápidamente y la administración tomó medidas contundentes. Leonardo enfrentaba ahora cargos serios y el desprestigio absoluto. La sensación de justicia que me invadió fue profunda. Finalmente, la verdad se había impuesto y su arrogancia quedaba completamente expuesta. Mientras revisaba los documentos de la investigación, me sentí más seguro en mi nuevo rol. La oficina que ahora ocupaba como jefe de área de desarrolladores reflejaba todo lo que había logrado. La placa con mi nombre, el proyecto original con el crédito correcto y un equipo que confiaba en mí. Cada objeto en ese espacio contaba una historia de esfuerzo, perseverancia y triunfo sobre la injusticia. Me senté en mi escritorio, dejando que el silencio del lugar me envolviera mientras repasaba mentalmente todos los obstáculos que había superado. El cansancio que había sentido durante meses ahora se transformaba en satisfacción y en una tranquilidad profunda. Aún así, no dejé que la victoria nublara mi perspectiva. Sabía que la integridad es un esfuerzo constante y que mantener la credibilidad y el respeto requiere más que solo exponer la verdad. Requiere consistencia, liderazgo y un compromiso inquebrantable con los principios. Mientras organizaba los últimos archivos del proyecto y revisaba los reportes del equipo, pensé en cómo cada acción estratégica que había tomado desde la traición inicial había sido crucial. La paciencia, la recopilación meticulosa de pruebas, la confrontación calculada con Leonardo y la presentación profesional a Ricardo habían sido pasos necesarios para lograr este cierre definitivo. Más tarde, mientras miraba por la ventana de mi oficina la ciudad iluminada por la tarde, sentí una mezcla de calma y determinación. Sabía que no era solo un momento de triunfo personal, era una lección sobre cómo la verdad y la integridad prevalecen incluso frente a la injusticia más flagrante. Podía sentir que cada miembro del equipo entendía que la transparencia y el esfuerzo conjunto tenían su recompensa. La historia del proyecto y de la traición de Leonardo se había convertido en un ejemplo, no solo para mí, sino para todos los que trabajaban en la empresa. Antes de cerrar el día, me permití un instante de reflexión silenciosa. Respiré hondo y dejé que la sensación de logro y justicia se asentara. Este triunfo no solo era profesional, sino personal. Había demostrado que la estrategia, la calma y la evidencia son más poderosas que la arrogancia y la traición. Mientras guardaba los últimos documentos y apagaba la computadora, pensé en el futuro. Sabía que vendrían nuevos retos, nuevos proyectos y que cada uno requeriría el mismo nivel de compromiso y ética. Pero estaba listo. La batalla había terminado y la victoria era mía, construida sobre la verdad y la integridad. Y así, mirando hacia el horizonte desde mi oficina, supe que había llegado a la cima, no solo por mis logros, sino por la justicia que había logrado restaurar.